Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la segunda prédica de la serie Cielo. En la prédica pasada les hablé que el cielo no es un mundo virtual, sino real. Luego que termina esta vida física o terrenal, eso no marca el fin de todo. La persona irá al mundo de luz o al mundo de las tinieblas, es decir, al cielo o al infierno. Si la gente creyera en este hecho, todos desearían ir solo al cielo. Sin embargo, tal como necesitamos un ticket para viajar en tren o avión, necesitamos también un boleto para entrar al reino de los cielos. Sin ese ticket, nadie podrá entrar al cielo. La pregunta es, ¿cómo conseguimos este boleto? Además, ¿cómo irá al cielo nuestro espíritu y nuestra alma que están en la tierra? ¿Y a qué lugar del cielo llegarán y qué haremos allí? Hermanos, imaginen que un grupo de personas está escuchando la explicación de un tour a un lugar turístico. La actitud y la atención de cada uno dependerá si planea o no visitar ese lugar. Los que no tienen la intención de viajar pensarán, ¿será cierto que existe ese lugar? No obstante,
Los que ya han comprado su pasaje pensarán completamente diferente. Estos últimos prestarán atención a cada mínimo detalle, incluyendo a qué aeropuerto llegarán, si los trámites migratorios son complicados, cómo llegarán al hotel, qué clase de habitación tendrán, etc. Lo mismo sucede con ustedes. Aquellos que procuran no perder una sola palabra del sermón son los que tratan de ir al reino de los cielos, en especial a la Nueva Jerusalén. Y los otros, los que se quedan dormidos, que están aburridos y bostezando durante la prédica y que están pensando en otras cosas, son los que en realidad nos están preparando para ir al cielo. Si realmente desea ir al cielo, primero deberá asegurarse de tener el ticket correcto para entrar allí. Por ejemplo, ¿podría viajar a los Estados Unidos sin tener visa? Además, ¿podría hacerlo si no ha comprado su boleto de avión? De ninguna manera. Primero, deberá verificar si tiene todo en regla. Repito, para entrar al reino de los cielos, primero deberá asegurarse de tener ahora su ticket. Si aún no lo tiene, espero que, al escuchar en este mensaje la forma como obtenerlo, actúe de acuerdo a la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de estas prédicas su fe y esperanza crezcan. Estimado público, volvamos a la pregunta. ¿Cómo puede conseguir este ticket para entrar al cielo? Este ticket solo lo da Dios a sus hijos. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, para ir al reino de los cielos, en primer lugar y sobre todo, debe aceptar por fe al Señor Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 señala que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Una pregunta: ¿decir que Jesús es el Señor lo hará salvo? ¿Sí o no? Solo confesar que Jesús es el Señor no lo hará salvo. Aún sabiendo que Dios lo levantó de entre los muertos, eso tampoco lo hará salvo. Continúa el pasaje: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo confesar con la boca y saber como mero conocimiento no lo hará salvo. Únicamente será salvo cuando crea con su corazón y luego confiese con su boca que Jesús es su Señor. Finaliza el versículo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por ello, debe verificar si cree con el corazón o no. Los que creen con el corazón alcanzarán la justicia. Aquellos que creen con el corazón vivirán por la palabra de Dios, guardarán sus mandamientos y andarán en la luz. Se despojarán de toda forma de maldad, falsedad y orarán continuamente. Es porque creen con el corazón. Por eso, si creen con el corazón, serán justificados, es decir, serán aceptados por Dios. ¿Saben por qué? Como ya no peca, entonces es justo. Y si además lo confiesa con su boca, entonces será salvo. Cada uno sabe si en verdad tiene este ticket para ir al reino de los cielos o a la Nueva Jerusalén. Si tan solo oye la palabra, luego la olvida y ni siquiera la guarda, no podrá decir que cree con el corazón, confesar con nuestra boca
que Jesús es nuestro Salvador y creer con el corazón que resucitó es creer en la providencia de la cruz y en el poder de la sangre de Jesús. Por ello, llegará al Espíritu, y si anda en el Espíritu, será bendecido y tendrá salud. Es decir, es creer que Jesús fue crucificado y murió en la cruz, símbolo de maldición, para salvarnos del infierno debido a nuestros pecados, y que derramó su preciosa sangre para redimirnos de todo pecado. Si cree esto con el corazón, llegará a arrepentirse con lágrimas y lloro, y agradecerá el amor del Señor, quien padeció por nosotros. Se acordará de cada pecado que cometió y se arrepentirá de todos ellos, y orará para andar en la luz y vivir por la palabra de Dios. Dios recibirá esa oración de arrepentimiento, lo limpiará de todo pecado con la preciosa sangre del Señor Jesús y le dará el Espíritu Santo. Así llegará a ser hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu, y entonces podrá llamar a Dios Padre, y su nombre será escrito en el libro de la vida en el cielo. Si consigue este ticket, su nombre estará registrado en el libro de la vida en el cielo. Cuando recibe el Espíritu Santo, Dios lo sella como su hijo o hija y lo recibe como ciudadano del reino de los cielos. Entonces, su vida cristiana empezará como resultado de haber sido justificado, es decir, de haber sido aceptado por Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 cita: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el infierno hay un lago de fuego y un lago de azufre. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 señala: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si lee la Biblia sabrá lo que son cosas inmundas, abominaciones y mentiras. Sí, hermanos, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Únicamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero llegarán al cielo. Sin embargo, aun si ha recibido el Espíritu Santo y es hijo de Dios, y su nombre está escrito en el libro de la vida, podrá apagar al Espíritu Santo, y su nombre podrá ser borrado del libro de la vida. En una parte de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, se señala: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y Éxodo capítulo 32, versículo 32, menciona: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, es decir, del libro de la vida. Moisés oró de esta manera porque amaba a las almas y al pueblo. La Biblia indica que se pueden borrar los nombres del libro de la vida. Lo señala para recalcar el hecho que los nombres que una vez han sido escritos en el libro de la vida pueden también ser borrados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 cita: no apaguéis al Espíritu. Dios nos dice que no debemos apagar al Espíritu porque es posible hacerlo. Si recibe el Espíritu Santo, si es sanado de alguna enfermedad y su oración es respondida, será lleno del Espíritu. No obstante, si vuelve al mundo y al pecado, su corazón se afligirá y perderá la llenura del Espíritu. Dejará de orar, su fe se debilitará y la gracia de Dios desaparecerá. Esto quiere decir que ha apagado al Espíritu. Y si el Espíritu se apaga completamente, entonces ya no tendrá fe espiritual,
Podrá decir que sabe y que cree, pero no tendrá fe espiritual para creer con el corazón. Por ello, aun si padece una pequeña enfermedad, no pedirá que se ore por usted. ¿Sabe por qué? No tendrá la fe suficiente para que la oración lo sane. Por ello, irá al hospital. Repito, no apaguéis al Espíritu. Esto nos advierte que hay casos en los que el Espíritu se puede apagar. Este es uno de los 3 casos en los que no se podrá entrar al reino de los cielos si comete pecados que son de muerte. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 señala: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay algunas iglesias que enseñan la predestinación. Dicen que aquellos que están predestinados a ser salvos serán de cualquier forma salvos sin importar los pecados que cometan. ¿Es esto cierto? La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre nos enseña del pecado. Y la cita que acabamos de leer enfatiza que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, en este caso ni la oración podrá obrar. Por eso, siempre les recuerdo esto: lo mejor es no pecar, pero jamás deben cometer un pecado que sea de muerte. ¿Saben por qué? Porque no podrán ser salvos. Por ello, en repetidas oportunidades les he enseñado los pecados que son de muerte. Actualmente, hay muchos que se preguntan si en verdad son salvos, y también hasta qué punto pueden pecar sin perder su salvación. Sin embargo, en nuestra iglesia he enseñado claramente cuál es la línea divisoria de la salvación y cuáles son los pecados que son de muerte y que no pueden ser perdonados. Ninguno de ustedes puede decir que no lo sabe. Se los he enseñado muchas veces, pero aún ahora algunos me escriben cartas arrepintiéndose, confesando que han cometido alguna obra de la carne. Tienen miedo de perder su salvación. Ya les he explicado eso anteriormente. Desde luego, no debe ser violento. Eso es pecado. Pero si no se llegara a ser salvo solo por ser violento una vez o por enojarse, me pregunto, ¿quién podría ser salvo? Incluso entre ustedes, la mayoría ha sido violento o se ha enojado más de una vez. En esos casos, si se arrepiente completamente y deja de hacerlo, será salvo. Pero hay pecados de muerte, y yo siempre les repito que no deben cometer esos pecados. Incluso si son hijos de Dios que han nacido de nuevo, hasta que no llegue a la medida total de fe, no podrá vivir completamente de acuerdo a la palabra de Dios y pecará. No obstante, si se arrepiente, Dios le perdonará y nuevamente seguirá su marcha hacia el cielo. Hay pecados que pueden ser perdonados y que no son de muerte, pero también hay pecados que no pueden ser perdonados ni en este tiempo ni en el tiempo venidero, y por eso son pecados de muerte. El primero es blasfemar y obstaculizar u oponerse al obrar del Espíritu Santo, tal como se menciona en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, Marcos capítulo 3, versículo 29 y Lucas capítulo 12, versículo 10. El segundo es pecar deliberada y voluntariamente luego de haber conocido la gracia y la verdad. Esto es, crucificar otra vez al Hijo de Dios exponiéndolo a vergüenza pública.
Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, y Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, señalan esto. El tercer pecado que lleva a la muerte es cometer obras evidentes de la carne, como cita la parte final de Gálatas capítulo 5, versículo 21, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya les he explicado que hay diferentes obras de la carne. Si es violento, pero se arrepiente y deja de serlo, Dios lo perdonará. Esto no lo llevará a la muerte. Sin embargo, si deliberadamente comete las obras de la carne, entonces eso lo llevará a la muerte. Aquellos que quieran saber más sobre este tema, por favor, les pido que escuchen las prédicas del mensaje de la cruz y los sermones sobre los pecados que son de muerte. Una cosa que deben entender claramente es que tanto la salvación como el juicio se dan de acuerdo a la palabra de Dios escrita en la Biblia. Espero que siempre estén espiritualmente despiertos hasta que lleguen al reino de los cielos. En resumen, no deben blasfemar, oponerse ni obstaculizar el obrar del Espíritu Santo. Jamás deben juzgar ni condenar. Hermanos, en esta iglesia debe reinar la paz. En todo lugar y en toda área de la iglesia debemos estar unidos para que Satanás no pueda obrar. Insto a los pastores y líderes, una vez más, a que oren. Deben orar más que los hermanos de la iglesia. Deben orar y luego enseñar a los hermanos cómo orar y también a dirigir las reuniones de oración. La reunión de oración de Daniel es un mandato de Dios y se deben de efectuar. Deben abstenerse también de entretenimientos mundanos y de ausentarse por viajes innecesarios. Deben cuidar del rebaño y sacrificarse por ellos. Nunca deben decir que su iglesia es pequeña, que no tiene suficientes miembros. Si su iglesia es pequeña, deberá entonces predicar el Evangelio con mayor dedicación y esfuerzo. Volviendo al tema, el segundo pecado de muerte es pecar voluntaria y deliberadamente y recaer luego de haber conocido la gracia y la buena palabra de Dios, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio o humillación pública. Es decir, saben lo que es pecado y aún así lo hacen y lo continúan haciendo. No solo una vez, sino varias veces. Han pecado deliberadamente y se han corrompido. Por ello, su corazón se aflige y apaga al Espíritu Santo. Vuelven al mundo y aman las cosas del mundo. Deberían arrepentirse rápidamente, pero no pueden. Dios no los puede ayudar. Repito, caen en la corrupción moral, incluso después de haber recibido el conocimiento de la verdad, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vergüenza. Aquellos que voluntariamente pecan son los que crucifican otra vez al Señor Jesús. Asimismo, no deberán cometer ninguna obra evidente de la carne y deberán también discernir los pecados que son de muerte y cuáles no lo son. No obstante, si continúa cometiendo las obras de la carne una y otra vez, eso lo llevará a un punto en el que ya no podrá volverse atrás, y eso significará la muerte. Es decir, Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento y continuará por la senda de la muerte. Estimado público, retomando el mensaje, una pregunta. ¿Dónde va el espíritu y el alma de un creyente cuyo nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, cuando su vida en esta tierra
llega a su fin. Si el espíritu sale del cuerpo, ¿acaso será llevado automáticamente al cielo como si un imán lo jalara? ¿O podrá el espíritu saber cómo llegar al reino de los cielos? ¿Cómo podrá hacerlo si nunca antes ha recorrido ese camino? Cuando el espíritu sale del cuerpo, su identidad ya no es el cuerpo, sino el espíritu. El espíritu podrá ver el cuerpo del cual ha salido. Incluso se podrá sorprender al verlo, o quizás se confunda y se pregunte qué está sucediendo. Cuando alguien muere y el espíritu sale del cuerpo, podrá ver su propio cuerpo que yace tendido. Incluso alguien que ha oído esta palabra y sabe todo esto, cuando su espíritu deje el cuerpo, sentirá que todo es nuevo y extraño, hasta que se adapte al mundo espiritual. Por eso, cuando el espíritu de los que son salvos sale del cuerpo, Dios antes envía a 2 ángeles para que esperen su espíritu y lo guíen al reino de los cielos. Por ello, muchas personas en su lecho de muerte dicen que han visto ángeles. Cuando ya están cerca de morir, los pueden ver. Aquel que no es salvo sabe que los mensajeros del infierno vendrán para llevarlo al infierno. Por ello, mueren llenos de terror. No obstante, los cristianos fallecen con una sonrisa en sus rostros. Mueren en paz y felices con sus ojos cerrados. ¿Saben por qué? Porque ven 2 ángeles de blanco que vienen por ellos. Ya saben que son salvos y que van al cielo. Por eso, mueren felices. Sin embargo, algunos creyentes luchan con el temor y solo al final cierran sus ojos y mueren en paz. Este es el caso de aquellos que se encuentran en una encrucijada. No saben a ciencia cierta si son salvos o no. Ellos apenas irán al paraíso. Tienen miedo. En este caso, si entonan alabanzas y ayudan a esa persona, echando fuera al diablo y sembrando fe en ese momento, tal vez, repito, tal vez puedan ser salvos. Volviendo a la prédica, Juan capítulo 20, versículo 12 cita: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y la primera parte de Lucas capítulo 16, versículo 22 señala: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Como leemos, el alma salva será tratada con gran honor. El mendigo no fue jalado, sino guiado por ángeles. Si el espíritu de un hijo o una hija de Dios deja el cuerpo, los ángeles lo tratarán con respeto y honor. Asimismo, dice ángeles en forma plural. Por tanto, podemos concluir que no es solo un ángel, son 2 de ellos. Dios hace que 2 ángeles esperen hasta que el espíritu salga del cuerpo de un cristiano salvo. De allí lo acompañarán uno a cada lado y lo guiarán al reino de los cielos. Ahora bien, ¿dónde irá primero este espíritu salvo guiado por los 2 ángeles? No irá inmediatamente al reino de los cielos, sino lo llevarán a un lugar de espera en el cielo. No puede entrar inmediatamente al cielo porque necesita de cierto tiempo para adaptarse al mundo espiritual. Me explico, hermanos. Por ejemplo, si viaja a las montañas, al principio le será difícil respirar por la falta de oxígeno. Ahora bien, si sube a 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, déjeme decirle que sí tendrá dificultad para respirar. Tendrá que caminar muy despacio y hablar suavemente. Pero si viven por un par de meses en una zona de altura, ¿creen que se llegarán a aclimatar o no?
Por supuesto que sí lo harían. ¿Saben por qué? Porque su organismo ya se habrá adaptado. Solo al comienzo le será difícil. Se sentirá raro los primeros días, pero conforme pasan los días, tal vez en 3 semanas, se llegará a acostumbrar. Y si se queda por 1 mes o más, entonces se aclimatará completamente y podrá vivir allí. Es lo mismo con nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu sale por primera vez del cuerpo, se sentirá raro. Todo será diferente en el mundo espiritual. Por ello, Dios nos da un poco de tiempo para adaptarnos. El lugar para eso es el Hades o Seol, que es el lugar de espera. A diferencia del cuerpo físico, el espíritu no tiene peso y parece que estuviera flotando en el aire. Algunos han tenido esta experiencia. Luego de ser sanados o de haber recibido una gran bendición de Dios, están tan felices que sienten como si estuvieran flotando en el aire. O cuando han recibido el Espíritu Santo o han experimentado su llenura, entonces su cuerpo se siente más ligero. Creo que la mayoría ha tenido esta experiencia. Además, como todo en el mundo espiritual es nuevo, se requiere tiempo para aprender las cosas básicas de ese nuevo mundo. Es parecido a los astronautas. Antes de ir al espacio, se entrenan para saber cómo moverse en el espacio. Esto es, en un ambiente sin gravedad. Nunca podrá salir al espacio sin antes haber sido entrenado. Deberá pasar por ese entrenamiento para adaptar su cuerpo a ese nuevo entorno. De otra manera, tendrá muchas dificultades. La alimentación también será diferente. Si no está acostumbrado a gravedad cero, volará en dirección una y no podrá sujetar nada. Aún así, los tripulantes tienen que desplazarse de un sitio a otro para cumplir con su labor. Los que no están entrenados estarán rebotando de un lugar a otro, pero los que están acostumbrados podrán mantener el equilibrio. Volviendo al mensaje, ¿dónde irán para adaptarse los espíritus de los salvos luego de haber vivido en este mundo de tensión y estrés? Ese lugar era diferente antes y después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús. Antes de su resurrección, este lugar se denominaba Hades, Seol o sepulcro. Por ello, en la Biblia encontramos a los padres de la fe decir que luego de morir descenderían al Seol o sepulcro. En la última parte de Génesis capítulo 37, versículo 35, Jacob dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y Job capítulo 7, versículo 9 cita: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Además, Números capítulo 16, versículo 33 menciona que Coré y toda su familia que se opusieron a Moisés descendieron vivos al Seol o Hades. Ellos no eran salvos y, como dice el pasaje, fueron también al Seol o Hades. En resumen, podemos concluir que el Seol o Hades es el lugar de espera no solo para las almas salvas, sino también para los no salvos. En el capítulo 16 de Lucas se describe más en detalle esto. Un hombre rico y el mendigo Lázaro, ambos murieron. El rico, dice la Escritura, estaba sufriendo en las llamas del Hades, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Acaso creen que el rico no había oído de Dios? Claro que sí sabía de Dios, pero no vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Además, entre ambos lugares había un gran abismo que los separaba y que impedía que cruzaran de un lugar a otro. Ese abismo no es pequeño,
es inconcebiblemente grande y no tiene fin. En conclusión, cuando alguien muere, va al Hades. El Hades está dividido en dos partes o secciones, una para los salvos y otra para los no salvos. La parte para los salvos la llamaremos Hades superior o alto sepulcro, que forma parte del cielo, y el lugar para los no salvos lo denominaremos Hades inferior o bajo sepulcro, que pertenece al infierno. Por ello, el lugar de espera para los salvos antes de la resurrección del Señor era el Hades superior. Por cierto, hay también excepciones, pero las explicaré en la siguiente prédica. Ahora bien, una pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el Señor del Hades superior donde iban los salvos? Sí, era Abraham, el padre de la fe. Por ello, durante el Antiguo Testamento y hasta la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús, los que eran salvos cuando morían iban con Abraham. Luego de la resurrección del Señor, las almas salvas ya no van más al lado de Abraham. ¿Saben por qué? Porque ahora Abraham ya se encuentra en la Nueva Jerusalén. ¿En qué parte de la Biblia está esto? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo al criminal que estaba crucificado junto a él en la cruz? Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, las almas salvas van al lado del Señor. Luego que el Señor llevó la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Cuando un creyente muere, muere en el Señor. Permanece 3 días en el Hades superior y después va al paraíso en el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, todas las almas salvas estaban esperando en el Hades superior al lado de Abraham. No obstante, luego de la resurrección y ascensión del Señor, el lugar de espera en el cielo cambió. En la parte final de Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús nos dice: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, una morada, un lugar está siendo preparado para cada uno. Por ello, luego de la resurrección de nuestro Señor, aquellos que han sido salvos durante el Antiguo Testamento y han estado en el Hades superior, se trasladaron al lugar de espera en el reino de los cielos. El Hades superior pertenece al cielo, pero no está ubicado concretamente en el reino de los cielos. Tal vez se pregunte, ¿dónde está ese lugar de espera en el cielo? En el reino de los cielos hay un lugar llamado paraíso. Desde la resurrección y ascensión del Señor, la periferia o la parte que rodea esta zona llamada paraíso sirve como lugar de espera para ir al cielo. Los salvos permanecen en el Hades superior por 3 días y luego van a este lugar en las afueras del paraíso. En el Antiguo Testamento se quedaban en el Hades superior. Ahí esperaron hasta que el Señor resucitó y ascendió al cielo. Sin embargo, luego de su resurrección, la situación cambió. Por ello, a partir del Nuevo Testamento, los que son salvos, cuando pasan a la presencia del Señor, primero van al Hades superior y permanecen allí por 3 días para adaptarse al reino espiritual, y posteriormente van a la periferia del paraíso. Queridos hermanos, cuando digo que los salvos van del Hades superior al cielo, tal vez puedan pensar que ya están en el reino de los cielos y se preguntarán, ¿por qué entonces Dios ha creado este lugar de espera en el paraíso y los hace permanecer allí? Les digo por qué. Los que son salvos podrán ir a su propia morada celestial solo después del juicio del gran trono blanco. Ellos aún no han pasado por ese juicio.
lo que significa que todavía no han recibido el juicio para recompensa. Antes del gran juicio, deberán permanecer allí. Sin embargo, los que van a la Nueva Jerusalén permanecerán en el Hades superior solo 3 días y luego irán directamente a la Nueva Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque no tienen nada por qué ser juzgados. No tienen ninguna forma de maldad. Están totalmente santificados y han sido completamente fieles al reino de Dios. Por ello, no tienen por qué ser juzgados. Van inmediatamente a la Nueva Jerusalén. No sucede lo mismo con los que van al tercer reino, únicamente con los que van a la Nueva Jerusalén. ¿Entienden por qué? ¿Verdad? Luego que termine el proceso de cultivo del ser humano, después del milenio, Dios decidirá la morada celestial y las recompensas para cada uno de acuerdo a lo que ha hecho conforme a su exacta justicia. Los que van a la Nueva Jerusalén ya están en su morada definitiva. No obstante, los que esperan en la periferia del paraíso antes del juicio tendrán que venir con el Señor a la tierra cuando regrese por segunda vez. Sus espíritus vendrán con el Señor. Sus cuerpos resucitarán de la tumba y se unirán con sus espíritus en el aire. Entonces tendrán espíritu, alma y cuerpo completo. Luego que finalice los 7 años del banquete de las bodas del Cordero, Dios purificará la tierra otra vez con su palabra y la dejará tan limpia como el jardín del Edén. Y entonces vendremos a la tierra y reinaremos con el Señor en lo que se denomina el reino del milenio. Y tendrá mucho trabajo. ¿Saben por qué? Los que aún queden en esta tierra se procrearán y multiplicarán. Durante ese tiempo no habrá enfermedades y la tierra se poblará en poco tiempo. Por ello, deberá dedicarse a enseñarles. Y cuando llegue el momento, al final de los 1000 años, Dios dejará libre por un tiempo al diablo para que intente engañar al pueblo. Por eso, deberá esforzarse en enseñarles para que no se dejen engañar. Lo que es más sorprendente es que, a pesar de haberles enseñado por 1000 años, aún así caerán en el engaño e irán al infierno. Es difícil comprender esto, ¿cierto? Es igual hoy en día. Aun cuando la gente ve numerosas señales, prodigios y milagros del poder de Dios, aún así, repito, continúan pecando, vuelven al mundo y siguen el camino de la muerte y la perdición. Incluso en sus células y zonas sucede esto. Abandonan la iglesia y la fe. No he dejado de enseñarles y han visto y experimentado directamente el poder de Dios. Aún así se van de la iglesia y escogen el camino de la muerte, volviendo al mundo. Retomando el mensaje, Dios decide la morada y recompensas para cada uno conforme a lo que uno haya hecho, es decir, conforme a una estricta justicia. En las siguientes prédicas desarrollaré más este punto. Hasta antes del juicio del gran trono blanco, más precisamente, hasta antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo en el aire, los alrededores del paraíso son el lugar de espera para todos los salvos. Tal vez ahora se pregunte, si todos los que son salvos desde la creación del mundo están esperando en un mismo lugar, ¿de qué tamaño será ese espacio? ¿Por qué no se lo imagina? A ver, una pregunta. ¿Cree usted que el paraíso es más grande que la tierra? Tal vez será 10 veces más grande que este planeta. Por favor, imaginen rápido el tamaño del paraíso. Sí, hermanos, el paraíso es mucho más grande de lo que un ser humano puede jamás imaginar. Intentemos comparar su tamaño con alguna medida física en este universo.
si comparamos la dimensión de la galaxia en la cual está la Tierra, es decir, la Vía Láctea, con el tamaño del universo, nos daremos cuenta que esta galaxia es solo un pequeño punto en el universo. Sí, hermanos, esta galaxia es solo un punto comparado con todo el universo. Y este planeta es solo un punto en nuestra galaxia. No estoy exagerando. La Tierra es en realidad un pequeño punto en esta galaxia. ¿Se imaginan entonces lo grande que será el universo? Y se dice que este universo es solo uno entre los muchos que existen. Por ello, no podemos en realidad imaginar el tamaño del universo. Hermanos, si este universo, que es físico, es tan grande que va más allá de nuestro entendimiento, ¿se imaginan lo inmenso que será el reino de los cielos? Ahora bien, ¿qué clase de espacio es el lugar de espera alrededor del paraíso? Como he estado repitiendo el término lugar de espera, tal vez alguien pueda pensar que me refiero a un simple espacio con muchas sillas, como una sala de espera en una estación de tren o en un aeropuerto. Si fuera así, ¿se imaginan lo sofocante y aburrido que hubiera sido para todas esas almas que han fallecido desde el Antiguo Testamento estar allí miles de años? Sin embargo, ese lugar de espera en el cielo no es nada parecido a eso. Más adelante también les compartiré en detalle acerca del paraíso. Pero incluso este lugar de espera, por ser parte del cielo, es un lugar bellísimo, más que cualquier otro en este planeta. Tal vez se pregunte, ¿qué hará en ese lugar de espera? Se los explicaré en la próxima prédica. Amados hermanos y estimado público, termino el mensaje. Hoy, antes de iniciar este viaje por el reino de los cielos, les he explicado cómo pueden conseguir el ticket para entrar al cielo. La mayoría de ustedes ya tiene este ticket, pero si no está seguro de poseerlo, por favor, como primer paso, asegúrese hoy mismo de tenerlo. Les he compartido también que cuando el espíritu de los salvos deja el cuerpo, irá a un lugar de espera en el cielo. En el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento, este lugar ha sido diferente. Ahora bien, hermanos, una pregunta. Si en este mismo momento Dios llamara a su espíritu, ¿están seguros de tener su ticket para entrar al reino de los cielos? ¿Quiénes dicen amén? Bueno, parece que todos vamos al cielo. Hermanos, aún estando en esta tierra, en la medida en que viva por la palabra de Dios, será feliz y se conmoverá de emoción por saber que va a ir al reino de los cielos. Es una verdadera dicha saber que tenemos el reino de los cielos en nuestro corazón y así poder vivir sin preocupaciones. En este mundo, incluso los más ricos, los propietarios de grandes industriales o los más poderosos, siempre tienen preocupaciones e inquietudes. No obstante, si sigue la bondad y anda en el Espíritu como ciudadano del reino de los cielos, siempre tendrá gozo en su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el reino de los cielos esté siempre en su corazón y así pueda estar gozoso y agradecido a Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe.
no importa dónde se encuentre. Cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo.
Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.